Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta sesión de la CONASAMA Cuida tu Salud Mental. El día de hoy vamos a hablar sobre la salud mental en el regreso a clases y para eso estamos con la doctora María del Rosario Andrade Rodríguez, paidopsiquiatra, que nos va a hablar acerca del tema. Yo soy la doctora Beatriz Paulina Vázquez Jaime, directora de Coordinación y Vinculación de la CONASAMA. Pues Rosario, sabemos que el regreso a clases puede generar múltiples estresores en las niñas y los niños. Esto no solo con respecto a llegar a un nuevo día de clases con nuevos compañeros. ¿Cómo podríamos nosotros identificar cuáles son justo esos factores que van a generar estrés en el aula? Ok, claro, buenas tardes a todos. Es muy importante esta pregunta que realizas, ¿no? Porque de acuerdo a las diferentes etapas, a las edades e incluso a los grados escolares, podemos encontrar diferentes factores o estresores que van a repercutir en este desarrollo, ¿no? Y en este pues regreso a clases. Entonces, por ejemplo, pues sabemos que ahora en vacaciones el horario de dormir y de despertar pues se ha modificado y entonces el regresar nuevamente al horario habitual va a ser un tanto complicado para muchos de estos niños, niñas y adolescentes. Claro. Entonces es importante que en estos días que vienen y que pues ya se acerca este retorno a la escuela, como papás tratemos de generar que los niños duerman más temprano para que puedan despertarse a la hora adecuada y les dé tiempo pues de desayunar, de vestirse, ¿no? Y que vayan con tranquilidad a la escuela, ¿no? Pero por otro lado, no va a ser el mismo estrés, ¿no? En algún chico que va a entrar a la preparatoria o incluso que pasa a la secundaria con respecto a un niño preescolar o a un niño que entra a primaria, ¿no? En los niños más pequeños, los estresores pues pueden ser incluso el separarse de mamá, ¿no? El pensar en pues ya voy a entrar a la escuela y estoy acostumbrado a estar todo el día con mi mamá o con mi abuelita o con la figura que en este caso los cuide, ¿no? Y por ejemplo, en aquellos que van o que están por entrar a la secundaria, lo complicado puede ser adaptarse a que ahora tienen más maestros, que la carga de tareas es más elevada, ¿no? De trabajos, incluso el conocer pues a nuevos compañeros, esto puede ser lo complicado. Claro, entonces dependiendo del momento o la etapa en la que están nuestras niñas y nuestros niños, es que Así debemos es, enfocarnos en situaciones específicas. así es. ¿Podrías justamente, bueno, tenemos padres que nos ven que tienen hijos de todas las edades, podrías ayudarnos pues a identificar qué factores de protección podrían generar cada uno de ellos dependiendo de la etapa en la que están sus hijos? Claro, aquí pues mencionar primero, ¿no? Que hay una serie de determinantes que nos van a generar mayor riesgo, ¿no? Para presentar o nos van a hacer de cierta manera más vulnerables a la presencia de algunos trastornos mentales o del comportamiento o que van a lastimar nuestra salud mental, ¿no? Pero por otro lado existen otros determinantes que nos van a ayudar, ¿no? Y nos van a hacer tener un desarrollo sano, ¿no? Y adecuado para estos niños, niñas y adolescentes. Y bueno, como padres podemos fomentarlos de diferentes maneras, pero algo necesario es la crianza positiva, el ambiente respetuoso, ¿no? El dar a nuestros niños, niñas y adolescentes pues este lugar como personas, tomarlos en cuenta, que poco a poco, conforme ellos van creciendo, vayan tomando sus propias decisiones. También el que yo como papá sea un buen ejemplo. Sabemos que pues nuestros hijos e hijas habitualmente van a responder también a los valores que yo tengo como padre, ¿no? Entonces es importante que en este sentido seamos unos buenos modelos y ejemplos a seguir, ¿no? Aparte de la crianza positiva, pues el respeto, la tolerancia, el escucharlos y el favorecer esta confianza, pues son de los aspectos que como padres y madres podemos, pues con los que podemos ayudar a nuestros hijos, ¿no?
Claro, como profesionista o como profesional de la salud mental que tratas con niñas y niños, ¿cuáles crees tú que son las principales razones por las que llegan a lo mejor a la consulta algunas niñas o niños posterior al regreso a clase? O sea, dentro de ellos, ¿cuáles son, pues quizá el malestar mayor que presentan? ¿Cuáles son las angustias que decías? Hablabas hace un rato de la angustia de separación, pero esto es como justo, ¿no? Voy a llegar a un nuevo espacio y qué va a pasar mientras yo estoy en la escuela, con mi casa, con mi familia, con mis papás, van a volver por mí, cuáles son esa Exacto. parte. Y dentro de la escuela, ¿qué es lo que viven las niñas y los niños cuando regresan a clase? ¿Cómo se pueden sentir? ¿Qué es normal? ¿Y cuándo los papás podrían empezar a preocuparse o tendrían ya que buscar ayuda si sus hijos o hijas están teniendo las dificultades? Claro, primero recordar que ante todo cambio, ¿no? Todos como seres humanos pasamos por un periodo de adaptación, ¿no? Y que pues lo ideal es que tras ese periodo, a lo mejor que sería de un mes, yo pueda pues subsanar, ¿no? Esas áreas que a lo mejor me están limitando en cuanto a la adaptación. Pensemos en los niños que van a entrar entonces a la primaria, entonces para ellos va a ser un tanto complicado, a lo mejor pues vienen de una etapa que sería el preescolar, en donde toda actividad es lúdica, en donde pues juegan, en donde a lo mejor la atención no se requiere tanto, ¿no? Pero al pasar a primaria hay mayor exigencia, son otros compañeros, no sabe cómo va a ser la maestra, entonces todo esto puede ser incluso angustiante desde el primer día. Pero siempre el funcionamiento se debe mantener, es decir, yo como papá o como docente incluso me alarmaría si el niño o niña se aislara, ¿no? Si no pudiera relacionarse con sus pares, si pensemos no respeta las figuras de autoridad, si no sigue las indicaciones que le da la maestra, y que todo esto se mantiene en el tiempo, ¿no? O sea, no es la primera semana en donde a lo mejor podemos observar algunas de estas conductas, pero posteriormente ya no sería lo esperado, ¿no? Entonces hay que ser muy observadores, todos conocemos a nuestros niños y niñas y entonces estar alerta, ¿no? Ante este aislamiento, esta dificultad para relacionarse, esta dificultad para seguir indicaciones e incluso para mantenerse quieto, ¿no? Sentado en el lugar, el realizar las actividades que le piden. Como papás, pues también escuchar cuando los pequeños regresan a casa, ¿no? Preguntarles cómo les fue, qué actividades hicieron, cómo se sienten. Entonces, el ser escucha, el brindarles esta confianza, el mostrar empatía, el validar sus emociones y hacerles saber que a lo mejor esta primera semana es normal, que se sientan un poco angustiados, que algunas situaciones les den temor, ¿no? Que incluso algunas actividades no las puedan desarrollar de manera adecuada, pues todo esto como pues sus personas adultas de confianza es importante que lo hagamos. Claro, entonces debemos identificar que hay ciertas situaciones que son habituales o esperadas cuando los Así niños es. llegan, entran a clase o cambian de un periodo a otro, pero que esto tiene que quitarse, o sea, tiene que Así ceder, tiene es. que empezar a adaptarse y entonces él va a empezar, o él o ella van a empezar a estar mucho más tranquilos, van a empezar a disfrutar del asistir a la escuela y Así es. entonces no tendrían que permanecer estas situaciones. Así es. ¿Y cómo los docentes, cómo podrían ellos ayudar justo a sus alumnas y alumnos para fomentar que este periodo de adaptación sea mucho más fácil o incluso evitar que haya situaciones que puedan poner en riesgo la salud mental de niñas, niños y adolescentes cuando regresan a clase? Claro, el docente es una persona que tú sabes, pues finalmente va a tener también este nivel de una persona de confianza, ¿no? Es a quien muchos chicos se acercan, le cuentan a lo mejor algunas situaciones, incluso le llegan a contar cómo se sienten, ¿no? Entonces el docente forma una parte muy importante, ¿no? Pues de dar esta contención, ¿no? Por otro lado, también es importante el hacer énfasis en una educación, brindar educación emocional, ¿no? Pero también educación inclusiva, en donde enseñemos a niñas, niños y adolescentes
que está bien las diferencias, está bien pensar diferente, está bien ser diferente físicamente, ¿no? Y que tenemos que respetar, ser tolerantes, incrementar nuestra tolerancia a la frustración incluso, ¿no? Entonces, como docentes, pues también se tiene una carga y una responsabilidad muy importante con las infancias y las juventudes, ¿no? Porque parte de lo que yo haga como docente en el aula también me va a ayudar a afianzar y mantener esta salud mental. Claro. Entonces, estamos pensando que generar un ambiente seguro dentro de clase a partir del respeto y la aceptación de las diferencias entre los alumnos va a llevar a tener ambientes escolares más saludables. Así es. Y tener ambientes escolares más saludables nos va a permitir que haya menos riesgo de presentar algún trastorno mental. Así es. Si diferenciáramos lo que es el riesgo ya de un trastorno, ¿hay una línea? O sea, hay situaciones que a lo mejor nosotros como adultos que estamos a cargo de niñas y niños tendremos que poner atención en qué momento esto ya es un trastorno o solo es un riesgo y tengo que fomentar factores de protección. Claro, decíamos hace un rato, ¿no? Hay estos determinantes, algunos de ellos van a funcionar dándome vulnerabilidad a que yo desarrolle algún trastorno mental, ¿no? Aquí podríamos decir el consumo de sustancias, el tener una autoestima o un autoconcepto pues más bajos, por ejemplo también el tener conductas sexuales de riesgo en los adolescentes. ¿Cuáles podrían ser conductas sexuales de riesgo? Por ejemplo, pues el tener varias parejas sexuales, ¿no? El no utilizar protección para evitar contraer infecciones de transmisión sexual. ¿Y en niños pequeños podremos identificar algo en el aula en los primeros días o es algo mucho más complejo? En niños pequeños también podemos identificar factores de riesgo, por ejemplo, que un niño esté siendo víctima de maltrato o de algún tipo de violencia, ¿no? A lo mejor un niño que ante mi autoridad se hace pequeñito y no me mira a los ojos y responde atemorizado, ¿no? Serían como algunas cuestiones de alerta, pero también hay niños que vamos a observar con claras lesiones, ¿no? O algunos signos que me indiquen que está siendo víctima de algún tipo de violencia, ¿no? Por ejemplo, desde desnutrición, desde que sea un niño que pues no tiene una talla adecuada para su edad. Entonces, como docentes también hay que estar alerta ante todas estas situaciones. Claro, entonces como docente estoy entendiendo que vamos a generar un papel de protección también. Vamos a ser aliados de esas niñas y esos niños. Ellos pueden sentirse seguros con nosotros y el papel del docente puede ser incluso identificar riesgos. Claro. ¿Hasta ahí sería el papel que puede tener el docente o hay alguna otra cosa que podrían hacer ellos? Como docentes también pueden capacitarse, ¿no? En cuestión de salud mental y pues los invitamos a que visiten la página de CONASAMA, que visiten las redes sociales y que puedan ver y acceder a los cursos que tenemos disponibles para los docentes. Incluso esta capacitación en primeros auxilios psicológicos es muy recomendable para los docentes para que sepan cómo responder ante situaciones que pueden desencadenar una respuesta pues poco esperada, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las catástrofes naturales, ¿no? En que a lo mejor un niño o una niña puede presentar una crisis de ansiedad dentro del aula o incluso cualquier persona que pertenece a la comunidad escolar, ¿no? No solamente niños, niñas y adolescentes están expuestos a este tipo de situaciones, también los docentes, ¿no? Los directivos, entonces todos podemos ver nuestra salud mental en juego, ¿no? Y por eso es importante esta capacitación. Claro, y es importante que ustedes sepan que justo en las redes sociales de CONASAMA y de la Secretaría de Educación Pública pueden encontrar esta capacitación y las ligas para que se inscriban a estas. Tenemos algunos otros cursos que ya iremos mencionando a lo largo de este programa, pero entonces capacitando mejor a las y los docentes, ellos podrán tener mejores herramientas para esta situación. ¿No? Desde el conocimiento de estos factores de riesgo y factores de protección, desde diferenciar ya un trastorno de estos factores de riesgo, porque el factor de riesgo me va a hacer vulnerable, pero no necesariamente me va a llevar a un trastorno mental, ¿no? Ya me alarmaría o sería necesaria una evaluación por personal
especializado en salud mental cuando esta niña, este niño o este adolescente, ¿no? Por ejemplo, pensemos en niños que de pronto tienen alguna pérdida y entonces empiezan a sentir tristeza intensa la mayor parte del día, pero además esto repercute en su rendimiento escolar, ¿no? Entonces yo estoy pensando que su rendimiento anteriormente pues era bueno, él realizaba tareas y ahora lo veo, por ejemplo, como docente en el recreo, que no se come su lunch o lo que le mandan para el receso, ¿no? También puedo observar que se aísla, que anteriormente se relacionaba muy bien con sus compañeros y ahora ya no, que no sigue las indicaciones, a lo mejor lo noto cabizbajo, como en su mundo, y entonces ahí sería importante, ¿no? Llamar o comunicarme con los papás, saber si hay algo que esté pasando, ¿no? Pero como docente también me puedo acercar a esta pequeña o a este pequeño y preguntarle si algo está pasando, si hay algo en lo que yo como docente pueda apoyarle. Claro, entonces los cambios de conducta van a ser importantes. Si Así tenemos es. a una niña o a algún niño que sabemos que están pasando por alguna situación difícil, acercarnos a ellas y ellos Ujú. va a apoyar. Y si identificamos que a partir de esto está teniendo cambios en la socialización, en lo académico, entonces va a Claro. ser mucho más importante poder generar ahí una red de apoyo mayor. Así es, ¿no? Estas redes de apoyo son un importante factor protector, ¿no? El respeto, la escucha, una crianza positiva son factores protectores y que por lo tanto nos van a ayudar a tener una mejor salud mental. Recuerdo, bueno, en la etapa de estudiante que también el desempeño académico puede generar muchísimo estrés. Y Claro. entonces hay niños que estando dentro de la escuela tienen un nivel de ansiedad importante porque por la carga académica, por la expectativa con respecto a Ujú. cuáles son las notas que deben sacar, a veces no solo de los padres, sino de ellos mismos, Exacto. las expectativas con respecto a la escuela, ¿no? Las metas que quieren cumplir. ¿Cuáles podrían ser herramientas justo para esas niñas y esos niños que pueden estar sumamente ansiosos con respecto a su desempeño, con esta presión para lograr que a veces directa o indirectamente generan los adultos o el ambiente? Claro, yo creo que como papás, pues no tener esta sobreexigencia, ¿no? Por un lado, si es el propio niño el que la está generando, a lo mejor yo como mamá le puedo decir, le puedo hacer saber que no necesito dieces, que lo más importante es que él vaya a la escuela, aprenda, pues sí, que su desempeño sea adecuado, pero que no necesito que se esté castigando, desvelando, dejando de comer, ¿no? Que no hace falta como esa excesiva presión. eh, pues sí, es importante el desempeño en nuestras niñas y niños, pero no hace falta como em, pues sí, esta culpa, ¿no? O esta ansiedad por las calificaciones, ¿no? Cuando los niños son escolares, ¿no? A lo mejor en los primeros años de la educación primaria, probablemente no sea tan importante el rendimiento académico, pero conforme los niños van también incrementando en estas etapas, van creciendo, el desempeño empieza a ser más importante, ¿no? Para a lo mejor llegar a la adolescencia, en donde ya lo más importante pues van a ser el ser aceptado, el ser incluido por sus pares. Claro, que eso también es algo que se observa mucho dentro de las escuelas y sobre todo en la etapa adolescente, aunque también en la etapa escolar primaria, que las infancias y las adolescencias buscan ser aceptados y eso puede generar muchísima presión social. Y otro factor de riesgo que se ha evaluado es el acoso escolar, ¿no? Que queramos o no persiste y permanece dentro de las escuelas y cómo podemos, tanto como padres como docentes, prevenirlo, evitarlo. Hablabas tú de la imagen que damos, ¿no? Como Claro. adultos. ¿Eso puede ser suficiente para evitar acoso escolar? Yo creo que es muy importante trabajar inicialmente desde la prevención, desde todo lo que trabajamos con nuestros hijos en casa, ¿no? Pensar como padres que la escuela no es en donde van a educar a mi hijo, ¿no? Sino actuar justo dentro de esta comunidad escolar, ¿no? Los padres, las madres también forman parte de esta comunidad escolar y entonces como padres tenemos también una labor muy importante que es justo
establecer estos valores, poner límites, hacerles saber a niños, niñas y adolescentes que el respeto es importante, que todos sus actos tienen una consecuencia, ¿no? Y que incluso el lastimar a otro, ya sea a través de una conducta física o a través de una palabra, también tiene repercusiones, ¿no? Tanto para él como para aquel que es el que está siendo lastimado, ¿no? Entonces creo que trabajar desde la prevención, desde imponer pues estos límites, estas reglas a nuestros hijos, el no ser tan permisivos, pero tampoco tener una crianza sumamente punitiva y estricta, ¿no? También nos van a ayudar, ¿no? Y cuando ya estamos en una situación en donde el acoso ya se está presentando, ¿no? Pues creo que el que desde pequeños trabajemos con los niños y les brindemos la confianza para que si se da una de estas situaciones, sea con los papás, con quienes lo comenten primero o con el docente, creo que eso nos va a ayudar mucho, ¿no? El hacerle saber a este niño o a esta niña que yo como padre lo voy a escuchar, le voy a creer y voy a estar para ayudarle a resolver la situación, ¿no? Entonces, siempre que un niño nos comente una situación en donde está siendo acosado o en donde él está acosando a alguien más, ¿no? Agradecerle esta confianza, darle el valor a esa pues aseveración o a esa revelación, ¿no? Y apoyarlo. Como padres podemos acudir pues a la escuela, ¿no? Hacer saber que nuestro niño o niña nos comentó esta situación, ¿no? Y ver de qué manera podemos pues acabar con esto, ¿no? Sabemos que no solamente es el agredido, sino también está el bully o el agresor y también están aquellos que pues están mirando y no hacen nada, ¿no? Claro. Sí, el factor de acoso escolar, pues todos juegan un papel importante, ¿no? Dentro de esta situación. Y como docente, ¿habrá algo que puedan hacer para evitarlo o habrá situaciones que puedan mitigar el efecto que el acoso escolar pueda tener en las niñas y los niños? Creo que trabajar nuevamente con el respeto, ¿no? Dentro del salón de clases, pues trabajar con el autoconcepto, con la autoestima de los niños, con esto que mencionábamos anteriormente, el ser inclusivos, el hablarles de las diferencias y del respeto entre ellos, ¿no? A lo mejor si yo como docente me doy cuenta que hay una situación que está generando dificultad entre dos niños o entre dos niñas, ¿no? Pues también, si ya lo identifiqué como docente, a mí me corresponde hacer algo, ¿no? Para que esa situación no crezca. Claro. De repente pareciera que un papel importantísimo para la salud de niñas y niños y adolescentes tiene que ver con los adultos, claro, ¿no? Los adultos que los cuidan y las y los docentes que están a cargo de la enseñanza, ¿no? Y de las ¿qué recomendaciones podríamos brindar a las y los docentes o incluso a las y los padres de familia para también ver por la salud mental? A lo mejor, no sé, cuestiones de autocuidado, reconocer que la salud mental de ellas y ellos va a ser vital para la salud mental de sus hijas e hijos y de sus estudiantes. ¿Qué recomendaciones podrías darles a las personas que nos ven para fomentar también la salud mental? Exacto, recordar que yo como adulto necesito estar bien para poder apoyar a estas infancias y adolescencias, ¿no? Ya que se trate de hijos o hijas o también que se trate de mis alumnos o alumnas, ¿no? Entonces, mi papel como persona adulta también es cuidar de mí, ¿no? Y cuidar de mi salud mental. Nuevamente, creo que los cursos y todos estos recursos que tenemos en la página de CONASAMA también están accesibles pues a público en general, ¿no? Les pueden ayudar de forma muy importante en cuanto al conocimiento de la salud mental, pero también a identificar algunas situaciones muy puntuales, ¿no? En donde ustedes tengan como personas adultas de confianza que trabajar con infancias y adolescencias. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, hablando como de las situaciones ¿qué esperan los papás y qué esperan los docentes encontrar en niñas y niños ahora en el regreso a clase? ¿Cuál es el estado emocional esperado para ellos? ¿Te refieres a los adultos? No, en los niños, o sea, ¿qué situaciones, ya nada más para cerrar,
qué situaciones pueden ser esperadas de Ujú. lo que van a identificar en sus niñas y sus niños sin que se alarmen. Claro. Mencionaste hace un rato que es un mes más o menos de adaptación. Así es. Entonces, ¿cuáles son estas emociones por las que van a vivir las niñas y los niños durante este mes? Y ¿a dónde pueden recurrir si no mejoran en esta perspectiva? Claro, recordar que cada individuo va a ser muy diferente, mientras que podemos tener algunos niños que al acudir a la escuela se emocionan y están muy efusivos y ya quieren conocer a su maestra o a su maestro y a sus compañeros, ¿no? Habrá otros que se sientan muy angustiados, ¿no? Y que estén pensando en ¿y cómo me va a ir? ¿Y si voy a recordar todo lo que tengo que llevar? Y si le voy a caer bien a los demás, y si les voy a poder hablar, y si voy a tener amigos, ¿no? Entonces todas estas cuestiones son normales y esperadas durante los primeros días e incluso semanas, ¿no? El que algunos niños se sientan angustiados, el que incluso a lo mejor algunos regresen y digan, no, es que me tocó una maestra muy exigente y muy regañona y se sientan un tanto atemorizados, ¿no? Pero siempre observar que todas estas conductas, estas emociones, a lo mejor estos miedos o esta angustia no repercuta en su funcionamiento, ¿no? Si el temor es tanto que el niño ya no quiere acudir a la escuela, o si el temor es tanto que incluso llega a tener dolor de cabeza o dolor abdominal de forma recurrente, ¿no? Ahí sí, como papá o como docente, tendría que preguntarme qué está pasando, ¿no? Y entonces sí es necesario una valoración por personal especializado en salud mental. Y pues bueno, si requirieran alguna atención especializada en salud mental, ya sea para ustedes como docentes o como madres o padres de familia, o para niños, niñas y adolescentes, les recordamos la línea de la vida 800-911-2000, en donde también pueden preguntar por el Centro Comunitario de Salud Mental que sea más cercano al lugar en donde viven. Perfecto. Y en estos centros comunitarios pueden acudir para tratamiento. Así es. Tanto a niñas como a adultos. Así es. Perfecto. Y bueno, si tuvieras a los docentes que darles un mensaje final de cómo poder abordar y mejorar la salud mental de ellos, ellas y de sus alumnas y alumnos, ¿qué les dirías? Claro, pues que fomenten, ¿no?, estas habilidades sociales en su alumnado, que favorezcan estos estilos de vida saludables, ¿no? El ejercicio, la alimentación balanceada, pero también creo que de pronto se olvida los horarios de sueño, ¿no? El dormir estas 8 horas en las personas adultas, pero que en los niños, de acuerdo a la etapa, pues pueden llegar a requerir más horas, ¿no? Hasta 12 horas, ¿no? 10 horas, dependiendo de la edad. Entonces, el dormir de manera adecuada también va a generar que yo me desempeñe de forma adecuada, ¿no? Entonces, el favorecer estos estilos de vida saludable, ¿no? Y el dar también estos espacios de confianza y de escucha a niños, niñas y adolescentes. Excelente, pues muchísimas gracias. Entonces recuerden que la salud mental de niñas, niños y adolescentes va a ser importante, siempre cuidando también la salud mental de las adultas y los adultos que estamos a cargo de ellas, y que la escuela pues puede ser un factor protector importante para nuestras infancias y adolescencias. Gracias por estar el día de hoy acá. Gracias, Rosario, por brindarnos todo este conocimiento, y pues nos vemos la próxima. Juntos por la Paz, CONASAMA, Gobierno de México.